caras nuevas, ojalá los tengamos aquí siempre. Este comité creo que es uno de los que tiene una asistencia promedio bastante buena y seguimos esperando por aquí, ¿verdad? Muy bien, lo que van a ver a continuación surgió de una pequeña consulta que alguien me hizo y se la mandé por correo y luego dije, bueno, pues esto sirve para una plática en el comité porque ese es uno de los temas centrales de las instalaciones eléctricas. Yo todos los cursos que doy aquí en el colegio, colegios hermanos en la República Mexicana y en el exterior soy de NFPA y doy el curso de NFPA 70, ahorita lo estamos dando con la versión 70, estoy acreditado con NFPA, de hecho soy el único instructor que da el curso por toda América. Entonces, siempre les digo que este es el corazón de las instalaciones eléctricas, la mala selección de un conductor y luego todavía le ponemos una mala protección y entonces adiós todo lo que hayan hecho con la instalación eléctrica y los proyectos. Necesitamos los corresponsables conocer cómo se calcula, porque de repente quieren rebotar un proyecto y no saben cómo normativamente ni desde el punto de vista de ingeniería. Entonces vamos a recordarlo, el cálculo de los conductores. Primer punto, la estrella invitada son los conductores, nada más que los conductores constan de dos partes, ¿verdad? Una parte conductora y una parte que está diseñada con una temperatura de operación, que es el aislamiento. Y lo que prácticamente es el conductor, ¿verdad? Bien, los cálculos requeridos por ingeniería y luego dándole el marco normativo, tenemos tres cálculos. Normalmente todo el mundo para aquí un cálculo. Tenemos por capacidad de conducción, por ampacidad, cuánto soporta el conductor. Luego tenemos el cálculo por caída de tensión y en ciertos casos, por eso no es tan común como lo vamos a ver, el cálculo de conductores por cortocircuito. ¿Alguien diría eso? Sí. Yo desde hace muchísimos años, aquí lo aprendí en el colegio, en un curso que se empezó a dar en los 93, por ahí, que asistí, me enseñaron esto. Ya dije, pues sí, sí es cierto. No se aplica siempre, no. Tiene ciertas situaciones en las que, nuevamente repito, como corresponsable, vamos a tener que pedir ese cálculo por cortocircuito. La capacidad de conducción. Si nos vamos a la norma, tenemos que la capacidad de conducción está regida por la tabla 3, 10, 15, 16b, en donde lo primero que tenemos es 3 columnas, y siempre ahí empiezan las preguntas. Oye, ¿cuándo selecciono el 60? O 60 ya no debería de existir, ya no lo fabrican, no sé por qué existe, y una serie de cosas ahí. Luego la columna es 75 y la columna de 90, lo todo en grados centígrados. Esas 3 temperaturas son las del diseño de este elemento. Por eso es que la corriente que circule por aquí y que produce una temperatura I cuadrada R, eso es lo que produce, con lo que lo recubra, tiene que ser capaz de soportar esa temperatura. A mayor corriente, mayor temperatura, y el aislamiento lo tiene que resistir. Entonces, primera parte, sí tengo la 3, 10, 15, 16B, en donde tengo 3 columnas, 60, 75 y 90.
cómo dice la norma que se usen estas tres columnas. De acuerdo al 110.14. 110.14 me está hablando de las conexiones eléctricas. La parte C, las limitaciones por temperatura. Y dice, porque ahí lo dice, todo lo que vean de la norma está copiado tal cual. Lástima que la pantalla no nos esté ayudando, pero aquí dice que las terminales, porque este elemento, voy a poner un interruptor termomagnético, ahí está, tiene dos terminales, ese elemento, donde voy a conectar mi conductor. Aquí conectaré mi conductor, ¿verdad? Ahí está mi conductor. Y entonces la regla, tanto de fabricación como del código, dice que de 0 a 100 amperes, esta terminal, está diseñada para 60 grados centígrados y no más. Primer punto, entonces, ya tengo el primero, ¿verdad? Y luego, si me voy a leer 110.14C1B, este es A, el que me dice que la temperatura de las terminales de 0 a 100 amperes de cualquier equipo están diseñadas para 60 grados. Y luego si voy a 110.14C1B, ahí dice que más de 100 amperes mis terminales estarán diseñadas y deberán estar a 75 grados centígrados. Y no hay temperaturas mayores en equipo, ¿eh? En terminales no hay de diseño. ¿Por qué? Porque estas terminales, para disipar la temperatura, es una función logarítmica, lo que le tendrían que meter de masa. Por eso es que están restringidas. Acuérdense, para disipar temperatura lo que yo necesito es superficie, ¿verdad? Metal que disipe. Entonces, ya tengo las dos reglas básicas de selección. ¿De quién? De conductores. Me regreso a la tabla. Y entonces, cualquier cálculo de ampacidad que me dé de 0 a 100 amperes, mi columna de selección tiene que ser y debe ser 60. No importa que después a su conductor le pongan un aislamiento THW. Una vez que yo seleccioné 60, yo puedo instalar el mismo calibre en 75 o 90. Vamos a hacer ejercicios. Ahorita es toda la teoría. Y entonces alguien dice, bueno, entonces esta columna de 90, que que los vendedores mañosamente llegan a su oficina y les dicen, ¿para qué gastas en cobre en esta? Mira, selecciona el 90. ¿Para qué gastas en calibres? Ahí está la de 90, ahí está en la norma, ¿no? Ahí está. Sí, nada más que no les explican. ¿Hay una pregunta? No les explican esta parte. En el momento en que hagan una selección directa con conductor de 90, esta terminal y esta se pueden llevar a 90 grados centígrados, cosa que no está diseñada. ¿Cuándo se usa o por qué sigue existiendo entonces la columna de 90? Pues muy sencillo, la voy a utilizar cuando yo tenga factores de ajuste o corrección. En ese momento, por supuesto que sí puedo ya hacer mi selección con la de 90 y sale más económico, por supuesto, bien utilizada
les va a ser económicas sus instalaciones. Van a ver ahorita los ejemplos, hay numéricos, ahorita los vamos a ver. Toda esta es la parte de la teoría que hay que empezar. Esto les va a ahorrar una buena selección. Una buena selección que de 0 a 100 puede ser de 75 o de 90. Pero siempre y cuando tengan factores. Si no tienen factores, nunca podrán hacer una selección en el de 90. Si no tienen factores, tienen que seguir la regla general 60-75, 0 a 100 amperes, 60, más de 100 amperes, 75. Y no hay forma de eludirlo. Si ustedes leen mañana con calmita estas dos secciones, aquí las van a tener. Aquí están. Conductores con temperatura de operación de aislamiento de 60, 110, 14, C1A1, ahí lo dice, que de 0 a 100, la selección tiene que ser el calibre con la columna de 60. Y luego acá les dice 110, 14, C1B1, que los conductores de más de 100 los podrán seleccionar con la de 75 grados centígrados. Y la de 90 ahorita van a ver su uso. Vamos a suponer una carga continua de 20 amperes, que ahí ojalá quien esté tropicalizando otra vez nuestra norma, no a la corriente directa le ponga corriente continua, porque entonces nos va a llevar otra vez a los errores que siempre andamos cometiendo con el lenguaje. Una cosa es una carga continua, y le quieren poner a la corriente igual, corriente continua, cuando en la norma que están tomando para hacerla de acá dice corriente directa, ¿verdad? CD y CA, y es como hemos estado acostumbrados. Entonces, tenemos una carga continua de 20 amperes en un circuito derivado. Vamos a suponer que esa instalación eléctrica va a estar en un ambiente con una temperatura ambiente de 43 grados. Vamos a suponer que llevo 3 circuitos monofásicos con un sistema 127 volts en la misma canalización. Entonces, tengo una canalización donde voy a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6 conductores. Voy a tomar un par nada más, y me dicen que tiene 20 amperes de carga continua, que es de los casos más críticos que se tienen. Si yo voy a definiciones, que es una carga continua, ahí está la definición, ¿verdad? Es una carga que va a funcionar en forma continua, no intermitente, en forma continua, 3 horas o más. Caso típico, el alumbrado de un almacén, ¿verdad? Ahí lo tenemos siempre. Las oficinas igual, normalmente siempre se consideran los alumbrados como carga continua, porque van a estar funcionando 3 horas o más en forma continua. Bien, vamos a solucionar nuestro pequeño ejercicio. Entonces, la primera solución la damos desde el punto de vista carga, porque se puede analizar desde los puntos de vista. Desde el punto de vista carga y desde el punto de vista conductor. Ahorita vamos a empezar por verlo con la carga. Entonces, si tenemos una carga continua, la sección que esto me lleva es la sección 2.10.19A1, que me dice que un conductor debe ser capaz de transportar el 100% de la carga continua más el 125% de la carga no continua antes de cualquier factor. Así es como dice ahorita esta sección. Entonces, antes de pensar en cualquier factor, una carga continua deberá ser
125% de la carga. Le aumentamos un 25%, porque así lo dice el código. No porque esto es, Edgar, perdón, esto es relativamente, no se usaba mucho en motores eléctricos. Bueno, se usa actualmente. Porque motores también. Los que asistieron al curso que se dio a la semana antepasada, ahí vimos la razón, ¿verdad? Y ahí viene una sección específica que me dice que un conductor se calcula al 1.25 de la corriente de tabla 430-205. Igualito. Y no es porque es una carga continua, es porque es regla de motor. Sí. O sea, cada quien tiene, acuérdense, cada quien tiene sus reglas dependiendo de lo que estén instalando. ¿Sí? Y esa está en 430, no tomo en cuenta esta. Pero retomando la pregunta, perdón, esto es nuevo. Yo antes lo hacía con carga continua y nada más consideraba la carga continua, no el 25%. A lo mejor estaba yo errado y con H. Pero normalmente, no para un motor, para una carga continua, no para, quita lo que dijiste sabiamente, quitándolo del motor, una carga de alumbrado, que eran 20 amperes, yo calculaba, ponía un detector, lo seleccionaba, pues son, por decirte algo, 22 amperes, 21 amperes, dije ya acabé, por ese lado. Pero si le tengo que agregar ahora, ¿eso es nuevo de 25% adicional? ¿No? Siempre ha sido. Eso estaba yo equivocado. O sea, si tú tienes una carga de 10 amperes no continua, okay, y un 15 amperes de carga continua, tú dices 15 por 1.25 más 10 y lo que salga, okay, ya de ahí te vas. Okay, gracias. No, les adelanto un poquito, si alguien ya leyó el NEC, desde el NEC 14, esa regla ya cambió, desde el NEC 14, espero que la cambien en este y la cambien bien. Yo vi una redacción ya de este, es una revoltura, o sea, lo clásico, le dejan los dos factores, pero aparte le aplican las reglas del NEC, no se va a poder aplicar. No les adelanto porque no es algo que esté saliendo ya, ¿verdad? Entonces, tenemos factores de ajuste y corrección. Entonces, mi selección de conductores, que finalmente eso es lo que quiero lograr primero, seleccionar mis conductores, yo puedo ya hacer una selección. Esto, indudablemente, es menos de 100 amperes, me llevaría directamente ahorita, así, me llevaría directamente a la columna de 60, ¿verdad? Nada más que me faltan los factores, todavía no me lleva. Apenas la corregí, recuerden que la sección dice primero 125 de la carga continua más el 100 de la continua y luego ya le aplicas los factores que quieras, corrección o ajuste. Tengo factores, ya eso me da la posibilidad, y esa es decisión del diseñador, de tomar la tabla, la columna de 60 o la de 75. ¿Cómo vamos a utilizarlas? Es la misma, se repitió. Aquí está la sección 2.10.19a, circuitos 1 general, y aquí les dice el 125%, ¿verdad? El 100 de la carga más el 125 de la continua. Entonces tendría yo 25 y podría yo utilizar entonces conductores de 75 o de 90. Voy a utilizar conductores de 90 para que vean la diferenciación. Es lo mismo, el procedimiento es el mismo que si yo utilizara conductores de 75. Voy a utilizar la de 90 porque ese es siempre en donde empezamos. Si vamos a la 3.10.16, 3.10.15, 16B, aquí nos encontramos el calibre, perdón, los milímetros, el calibre, y luego las corrientes, ¿verdad? A 60, 75 y 90. Como voy a seleccionar con 90, puesto que tengo factor de ajuste y factor de corrección, voy a tomar el valor que dice aquí, ahí dice 40, repito, la pantalla no ayuda mucho,
Entonces ahí tenemos 40 amperes. Un conductor número 10 dice ahí que es capaz de conducir 40 amperes. Lo que suceda o va a suceder es, si en este conductor hago circular 40 amperes y este es de la sección número 10, la temperatura que yo le mida aquí, y eso muchos no lo creen, pero esa es la realidad, van a ser 90 grados centígrados. Esa es la temperatura que va a alcanzar el cobre. Eso es lo que significa el 75, 60 y 90. Cuando circulen 40 amperes por esa sección, con esos milímetros cuadrados equivalentes en el número 10, el conductor se va a elevar. Pásale, ingeniero, pásale. A 90 grados centígrados. Por eso es que el recubrimiento que yo le ponga aquí, la primera instancia, que por eso lo tengo que diseñar para 90, para que soporte esa temperatura. El que la debe de soportar es el aislamiento de cobre. El cobre, vamos a ver por cortocircuito, 250 grados, una cosa así. El cobre no le va a pasar nada. Lo que le pasa es al aislamiento. Bien, entonces seleccionado mis 40 amperes a 90 grados, conductor número 10. Mis factores de ajuste están en la 3, 10, 15B, 3A. De 4 a 6 conductores, y ahí corresponsables son conductores portadores de corriente, no conductores activos, porque muchos dicen los conductores activos. No, los conductores activos son los que ustedes conecten a la fase A, la fase B y la fase C, en un lenguaje muy coloquial. Eso sería un conductor activo. Lo que les está pidiendo ahí es que identifiquen el número de conductores portadores de corriente. Y en un circuito monofásico, si este lo tengo conectado a la fase A y este sistema es 220, 127 volts, y lo tengo al neutro opuesto a tierra, entonces la corriente va aquí. ¿Y qué creen? Regresa la corriente. ¿Cómo que regresa por el neutro? Claro, si no, ¿cómo va a encender mi carga? Entonces eso hace que esos dos conductores se conviertan en portadores. Por eso aquí, que tengo en mi inicio de mi problema 3 circuitos de 127 volts, los 6 son portadores. Recuerden, el término es portadores, no es activos, porque activos nada más contarían 1, 2, 3. Bien, entonces voy a mi tabla y me encuentro que de 4 a 6 es el 80, ¿verdad? Dice el 80%. ¿De quién? De su capacidad de conducción. Entre más agrupe conductores, esa capacidad se viene abajo. Yo he visto proyectos por gente sin estudios de ingeniería eléctrica que fácilmente le meten 10 conductores a una tubería, 15, sin haber aplicado los factores. Pues obvio, ese proyecto inmediatamente es motivo de rechazo, ¿verdad? Piensan que manejan como pares telefónicos. No, la ingeniería eléctrica no se maneja así. Y luego tengo, para sacar el otro factor, este factor también muchos le llaman factor de agrupamiento. Yo gané por ahí una apuesta con alguien que le dije, vamos a ponerle una apuestita, a ver, enséñame dónde está el factor de agrupamiento. ¿Dónde? ¿En qué sección? Pues nunca lo encontró. Me cayó ahí y gané la apuestita, ¿verdad? Es el factor de ajuste. Va muy ligado, sí, ajuste y agrupamiento, pero si ustedes buscan el factor de agrupamiento, no lo van a encontrar, es factor de ajuste. Ahí lo tienen en la tabla. Y luego tenemos
el factor de corrección en la instalación eléctrica. Entonces ya lo primero que tenemos que teníamos que corregir era la carga continua. ¿Tengo o no tengo? Es la primera pregunta que se hace uno en el diseño. La siguiente, factor de ajuste. Y el último, factor de corrección. Igual a este factor muchos le llaman el factor de temperatura. Pues igual les pueden ganar una apuestita a sus amigos, díganle, oye, encuéntrame el factor de temperatura, ¿no? Se las van a ganar limpia. Es factor de corrección. ¿Corrección por qué? Por temperatura, pero en sí, dentro de la norma se llama factor de corrección. Ahí los tenemos en la tabla 3, 10, 15, B2A, los factores de corrección. Y igual están divididos aquí, primero, por rango de temperatura. No es a temperatura precisa. ¿A qué rango de temperatura va a trabajar tu instalación eléctrica, tu temperatura ambiente? Nosotros dijimos que la nuestra iba a trabajar a 43. Aquí está mi rango, ¿verdad? 41, 45. Luego, ¿qué voy a instalar? ¿Qué conductor con qué aislamiento? Porque no es lo mismo tomar el factor de corrección de 60, 75, 90. Aquí están los tres, vean. Es el siguiente factor que yo tengo que seleccionar en función de la primera selección que hice, que dije, en mi instalación voy a poner conductores de 90 grados, porque quiero que no se encarezca, sobre todo en alimentadores. O cuando agrupan muchos conductores, ya vieron aquí, ¿verdad? ¿Prohíbe la norma agruparlos? No. Nada más que ya cuando lleguen 41 y más, está el 35% su capacidad. ¿Se pueden instalar? Sí, están tirando la plata del cliente, ¿verdad? En el guante que nos costara a nosotros. Entonces sí, cuando somos constructores le andamos buscando a ver cómo nos salga bien y económica. Estos dos factores, estos dos, uno solo es el que puedo dominar. ¿Cuál es? Este. Yo decido, diseñador, cuántos conductores portadores de corriente le pongo a cada canalización. Lo caro de las instalaciones eléctricas no son las canalizaciones, son los conductores. Entonces, entre más conductores agrupen, vean sus factores. Y luego para hacer la instalación, ¿verdad? Que eso es lo otro. Entonces, el de temperatura, este se me sale de control. Diseñador, yo lo único que sé es la temperatura ambiente a la cual está funcionando esa instalación eléctrica, ¿verdad? En este caso, a 43, mi rango de temperatura 41, 45. Ya tengo todos los elementos. Ahora sí, tomamos la columna de 90, el conductor número 10 con aislamiento THHN o cualquiera de 90. La selección esta va a depender de la característica también de dónde estén instalados sus conductores. Tenemos tres ambientes reconocidos por la norma: seco, húmedo y mojado, y no hay más. Y de acuerdo a estos tres tengo que hacer esa selección, pero es la selección de la envoltura, como yo les digo en los cursos, la envoltura del tamal. Primero selecciono lo de adentro y luego ya con qué aislamiento, dependiendo de la condición de instalación que me lo permita. Esta, aquí nada más le puse THHN, le pude haber puesto cualquiera de los otros que tienen 90. Hay una tabla específica en la parte de conductores donde me dice el tipo de aislamiento y su uso, ¿verdad? Entonces,
Mi conductor bajo la condición 90 grados centígrados número 10 conduce 40, independientemente de este aislamiento. Yo le puedo haber puesto otro aislamiento sin N, que N significa la envoltura nylon, le pude haber puesto otro y sigue conduciendo 40. El aislamiento no es la condición determinante. Solo está diseñado, sí, está diseñado, pero no es la condición determinante. Vamos a empezar a aplicar entonces nuestros factores. El primero que vimos, en 3, 10, 15, B2, el de corrección, 41, 45, la columna de 90, me vi que había .87, tomo mi corriente, 40, la de tabla, y la multiplico por mi primer factor, 0.87. Y entonces mi conductor, lo que significa esto que hicimos matemáticamente aquí, significa mi conductor número 10, seleccionado en la columna de 90, cuando yo lo instale a 43 grados centígrados temperatura ambiente, ya solo puede soportar conducir 34.8. Eso es lo que va significando. A veces resolvemos la matemática, pero sin el concepto, ¿verdad? Y eso luego nos lleva a errores. Errores que de repente no se ven, porque, repito, perdemos el análisis. ¿Qué significa 34.8? Ya, déjalo. Y luego viene el factor de ajuste. ¿Se puede aplicar primero este y luego este? Sí, también. El orden de los productos no va a alterar el resultado. Factor de ajuste, que lo vimos en 3, 10, 15, B, 3A. Dice que conductores de 4 a 6 portadores de corriente, el porcentaje va a ser de 0.8 o 80%. Y entonces, nuevamente mi matemática, 34.8 por .8, 27.84. Otra vez, instalado 43 grados, 6 conductores portadores dentro de esa canalización, mi conductor ya no podrá conducir más que esa corriente. Eso es lo que significa la matemática. Comparo mi carga, ¿verdad? Ya llegué aquí, llegué al final. Si yo tengo que mi carga debe ser menor que mi conductor, mi carga, y vean cuál es la carga continua. Aquí se compara con la carga continua. Carga continua que ahorita vamos a ver por qué la corregimos, que también tenemos un concepto, algunos, equivocado. Entonces, hago el comparativo. Mi carga continua es de 25 amperes, menor que 27.84 y la cerré en 27. Ahí está mi conductor. Correcto. Quiere decir que en esta tubería yo podría llevar 3 circuitos monofásicos a 127 volts, donde cada uno de esos circuitos tuviera 20 amperes, carga continua, operando a 43 grados centígrados de temperatura ambiente. Eso es lo que significa. Hasta 6 tengo ahí, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el primer manejo de la columna de 90. Nunca, repito, en una selección directa, no se puede. No se puede nunca hacer selección directa en 90. Y luego viene el elemento que me va a cuidar la parte delicadita de mi instalación eléctrica, que son los conductores. La protección contra sobrecorriente. Sobrecorriente significa que debe proteger los 3 tipos de falla que se puedan presentar en ese conductor en instalaciones en forma general, alumbrado, contactos, porque motores se protege diferente. Entonces, la protección contra sobrecorriente, conductor número 10, dice la sección 244D7 que los conductores se protegen de acuerdo a su capacidad de conducción, ¿verdad?
Y la parte D, que a veces esta parte se nos olvida, que todavía existe ahí, dice que los conductores pequeños, hay unos conductores llamados conductores pequeños, que se pueden instalar desde el número 18. Esas reglas las tengo aquí. Aquí nada más me salté todos y solo puse la 7, que es la que me interesa ahorita. 244 de 7 dice que se debe, acuérdense, se debe es, no hay forma de eludirlo, un conductor número 10 se debe proteger máximo con 30 amperes. Y otra vez caigo en la siguiente palabra, máximo. ¿Puedo tener un valor diferente de 30 amperes? Claro que sí, pero no más de 20, 25, 15, 10, etcétera. Entonces, ya lo tengo protegido ahora mi conductor, ¿verdad? Y podría ser, repito, estos 3 circuitos ramales derivados con protección de 30 amperes. Vamos a ver, porque tengo algo que tengo en mi circuito, que es la carga continua. Vi ahorita la regla general en donde dijo que puedo hasta 30 amperes, la capacidad nominal de ese dispositivo de protección. Conductor número 10, protección contra sobrecorriente en forma general, traída de allá, dice que son 30 amperes, pero tengo carga continua. Y aquí es en donde para algunos existe la confusión y el error. ¿Qué creen? La carga continua no afecta al conductor. No afecta al conductor una carga continua. Por eso tenemos la tabla. Si no, desde la tabla tendríamos que tener una tabla para carga continua y otra para carga no continua. Si yo tomo un conductor, un 0, que en la tabla dice 150 amperes, en condiciones 3 conductores portadores de corriente de la misma canalización y a una temperatura ambiente máxima de 30, esos 150 amperes podrían pasar toda la vida y no le debe de pasar nada al conductor. La carga continua no afecta, repito, al conductor, afecta ¿a quién creen? A este. Este es el causante. No fusilen al conductor cuando le echen el cálculo por carga continua. El conductor no, el conductor ya fue diseñado para una capacidad de conducción. Es al dispositivo de protección. Por eso tenemos esa consideración de las cargas continuas. Lo reflejamos al conductor, sí, porque van implícitos, pero el que le afecta es a al dispositivo de protección. ¿En qué forma y dónde está? Pues nada más buscamos 210.19A1 y dice la excepción. Si el ensamble incluido los dispositivos de sobrecorriente que protegen los circuitos derivados está aprobado para operación al 100% de su capacidad nominal, o sea, ya les puso la característica y la condición. Si está aprobado el dispositivo al 100% de la capacidad nominal, se permitirá la capacidad de los conductores del circuito derivado no sea menor a la suma de la carga continua más las cargas no continuas. La carga continua, repito, al que afecta es a este dispositivo, por eso corregimos este. Yo siempre pregunto en los cursos, ¿alguien ha visto un interruptor termomagnético certificado al 100%? Nunca, ¿verdad? Nunca, ni en catálogo siquiera existen. ¿Por qué? Porque deben ser carísimos hacerlos y no los venderían, esto es comercial. Entonces, si
este dispositivo no está certificado al 100%, algo le tengo que hacer, ¿verdad? Yo voy a reflejar lo que ya reflejé en este 80%. Un dispositivo que no esté certificado al 100% solo puede tomar el 80% de su carga. Pero repito, es el dispositivo, siempre lo andamos reflejando hacia el conductor. Pobre conductor, mi culpa tiene. Y entonces, la protección contra sobrecorriente la tengo 30 amperes, valor nominal, por 0.824. La I de mi carga debe ser menor que mi protección, ¿verdad? Vean aquí la diferencia. ¿Qué carga tomé aquí? A ver, ¿cuál es esa 20 amperes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nominal. La nominal, señores, no es la continua. La continua es una imaginaria que yo tengo que corregir el dispositivo, puesto que no está certificado al 100%, salud. Gracias. Entonces, con lo que tengo que hacerlo es contra la nominal. 20 amperes. Este dispositivo no sabe leer que es carga continua. Ve pasar 20 amperes y no va a abrir. No va a abrir porque no supera el 80% de su capacidad nominal, ¿verdad? Aquí está. Y entonces mi protección queda bien seleccionada. Y aquí está como nota, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Se toma la carga real. Si ustedes ponen un multímetro ahí de gancho, un amperímetro de gancho, ponen ahí y ponen su carga 3 horas, ¿qué corriente van a ver en ese multímetro? 20. Nunca verán que crezca. Es que es continua y que crece. Es 25. No es cierto, es la nominal. Nada más que el problema es que estos, mientras no sean al 100%, solo pueden tomar el 80% en carga continua. Muchas veces, este es uno de los errores que presentan las instalaciones cuando le hablan a uno: oye, está abriendo las protecciones sin falla, así como si alguien llegue y tabarán, las apague. No, lo que pasa es que los dispositivos están, llega uno con el multímetro, lo pone uno y efectivamente es una carga continua que rebasó el 80% del valor nominal de esa protección. ¿Va a abrir? Sí, ese es su trabajo. No puede eludirlo, ese es su trabajo. Entonces, ya tenemos ahora sí nuestro conductor número 10 con una protección en algún lugar de 30 amperes. Y está listo nuestro circuito derivado. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, ese valor de protección de 30 amperes depende, solo se puede conectar si el conductor de puesta a tierra, desnudo, es de calibre 2. La puesta a tierra es motivo de un curso que voy a dar el próximo julio. ¿Me hablas de la puesta a tierra o del puesto a tierra? El puesto. En ese curso lo aclaramos por qué le llamamos puesto así. Sí, porque si no ahorita me desvío, no creo que por otra cosa. No es desnudo. Entonces, tenemos este conductor que se llama neutro, pero su nombre genérico en las instalaciones, aquí, si yo nada más les adelanto, cuando a estos conductores, les llamamos neutro, podemos estar en error. Lo que pasa es que nuestro sistema eléctrico es tan igualito que no nos equivocamos, pero si yo les traigo otro transformador y les digo, a ver, conéctame esto, ¿cómo se llama ese y cómo se llama ese? Neutro, ¿están mal? Depende del sistema eléctrico. Y repito, ese es del 250. El nombre genérico es puesto a tierra y neutro para ciertos sistemas eléctricos. ¿Ok? Y el de puesta a tierra, ese es otro conductor. Bien, entonces, ahora vamos a solucionar mi mismo ejemplo, pero partiendo del conductor, que normalmente es el análisis que hacemos. O sea, lo podemos analizar desde los dos puntos
desde los dos puntos de vista lo podemos analizar, como carga o como conductor. Los dos son válidos, sí, nada más hay que seguir el procedimiento, ¿verdad? Nuevamente tenemos la carga continua, es la misma. Entonces tengo 20 por 1,25 por ser carga continua, 25. Los factores, voy a tomar la misma columna, voy a tomar el mismo conductor número 10, puesto que no podría tomar un conductor número 12, ¿verdad? Entonces, temperatura ambiente 40-45, factor 0,87, y entonces ahora vean el cambio que es la matemática. Es el cambio de la matemática. La conclusión les va a llevar a la misma. ¿Qué tenemos? Una carga continua de 25 amperes, donde la carga nominal es de 20. Esto es lo que circula por los conductores y que pasa por el dispositivo de protección. Esta es ya corregida por carga continua. Agarro mi corriente, 25 entre 0. Aquí, si yo estoy tomando de base, y ahí hay que tener cuidado, por eso hay que tener cuidado que toman de base, la carga o la corriente, el conductor, ¿verdad? No es lo mismo. Cuando toman de base el conductor, para hacer su cálculo, tienen que dividir, porque le están restando capacidad de conducción. Si yo eso lo multiplico, estoy al revés. Entonces, mi conductor, número 10, perdón, sin número, mi carga, 25, carga continua, eso sí, aquí manejo mi carga continua, sí. Entre 0,87, ya creció, pero ese crecimiento es como este. Si yo pongo aquí un medio de medición, nunca voy a medir esa corriente. Lo que pasa es que le estoy quitando capacidad de conducción, ahorita lo van a ver. Por eso la hago crecer entre, si yo divido algo en decimal, crece, ¿verdad? Ahora son 28.7. Vuelvo a tomar el mismo factor de ajuste, 28.7 a 0. Entre 0.8, 35.9. Y ya, ahora sí, de aquí me voy alegremente a la tabla 3, 10, 15, 16, B. Y digo, a ver, voy a instalar de 90. ¿Qué conductor es capaz de llevarme 35.9? Debe ser menor que la capacidad de mi conductor. 40 que leo en tabla, este lo leo en la tabla, mayor que mi carga completamente corregida, ya véanlo. Factor carga continua, factor de ajuste y factor de corrección. Mi último número lo comparo. Si aquí no se cumple esto, cambian de conductor al siguiente hasta que encuentren el conductor adecuado. Y alguien diría, oye, pero entonces es una mentira. Dices que 40 amperes. La protección contra la sobrecorriente, 24. ¿Cuál era mi carga real? 20, ¿verdad? Los otros números, estos son imaginarios. Ese 35, este y este son imaginarios. Son parte del procedimiento matemático para la selección, la buena selección del conductor. No son reales. Por eso es que al final digo, a ver, ¿qué corriente dicen que va a circular? 20. 20 dice mi dispositivo de protección, pues con carga continua, 30, 8, 24. Y otra vez, vean, 20 menor que 24, que es capaz de conducir mi dispositivo de protección. Si circulan, no voy a voltear la pregunta, la iba yo a poner de una forma, vamos a aclararla de otra forma. Dice la tabla, la selección primera y natural es la de 60, siempre se compara con 60 cuando
la corriente es mayor o menor de 0 a 100 y se compara con 75 cuando la corriente es mayor a 100. Yo veo que en la de 60 grados centígrados el conductor número 10 dice 30 amperes, ¿cierto o no es cierto? Ese no lo sabemos en lengua. Si me voy a la de 90, que es la que estoy trabajando, dice que son 40. ¿Cuál es la corriente real que va a circular por este conductor? 20. ¿Están de acuerdo? Sí. No hay duda, ¿verdad? Que es 20. Los otros son la cuestión matemática. ¿A qué temperatura va a subir el conductor? Con 20 amperes. A 60. A menor de 60 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Y se sigue cumpliendo, sí o no, la regla básica. Recuerden que esas son las reglas básicas, porque esas van con las terminales de mi dispositivo. No puedo sobrepasar esas temperaturas. 20 amperes van a producir una temperatura menor. Necesitaría elevar todavía hasta 30 para que llegara a 60. Y hice la selección con 90, ahí lo tienen. Solo es cuestión de manejar y seguir el procedimiento. ¿Se puede, por eso existe la de 90, si no ya la hubieran borrado. ¿Para qué queremos una columna en el NEC? Aquí la podríamos dejar, aquí dejamos cosas muy raras. Pero en el NEC, como para qué quisiera yo una columna de 90, ya lo hubieran quitado hace miles de años. Entonces, dudas, preguntas, vean, son los dos por la carga o por el conductor. Normalmente este es más fácil, porque les hace llegar a este número y con ese número entran a la tabla. En el otro hay que hacerlo al inverso y se convierten en multiplicaciones, no en divisiones. Pero el resultado de la selección es el mismo, la matemática no cambia. ¿Alguna duda? Con 60, 75, 90 la selección. Una situación, está claro, yo soy uno de los que alguna vez, a lo mejor te lo comenté, un calibre 10, 90 grados, 40 amperes, es lo máximo que puede. Se supone que yo le meto los 40 amperes, pero no voy a lograr tener los 90 grados centígrados, no voy a tener 90 grados centígrados. Lo que tú me expresas es que sí, bueno. Y el aislamiento lo tiene que soportar. Lo tiene que soportar, bueno, entonces... Por eso está en la columna de 90. De acuerdo, pero entonces el calibre 10 en 60 grados, que yo le meto 40 amperes, o 30 amperes, como tú dices, va a obtener nada más 60 grados centígrados. Y el aislamiento lo vuelve a resistir. Pero si, espérame, el aislamiento es otra cosa, estoy de acuerdo. Los amperes pasan no por el aislamiento, no, pasan por el conductor. Sí. Entonces el conductor de 60 grados, calibre 10, es más delgado, o más grueso, perdón, que el conductor de 90 grados. Calma, dejen que exprese su duda. Sí, calma. Espérenme, pues estamos en eso. Sí, ¿no? en eso estamos. Calma. El conductor calibre 10 para 60 grados, para 75 grados y para 90 grados es el mismo, el conductor. El conductor. El conductor sí. ¿A qué le llama? A ver, ¿a qué al le cobre. llamas? Ah, ok. Ya ven, ya lo iban a justiciar y no está equivocado. El cobre es el mismo, tiene la misma sección milímetros cuadrados, o cm's o la medida que quieras. Lo que tú quieras, pero tiene 60. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, ¿por qué a 90, cuando tú lo trabajas a 40 amperes, te va a subir a 90 grados? Ah, pues muy fácil. A ver. Muy fácil. Porque la temperatura de cualquier lugar donde circula la corriente es I Cuadrada, R. sí. Por eso, por la resistencia es la misma. Sí, Nada más pero- cambia la corriente. No más. Estoy de acuerdo. Al cuadrado. Sí, estoy de acuerdo. Pero es que yo los he trabajado a 40, o sea, a 40 amperes y no llegan a 90 grados. Mídelo el cobre. No el aislamiento. Mide el cobre. Entonces alguien aquí
Nos vamos a tener que regresar no sé hasta qué parte, entonces, a decirles que esta fórmula no está bien. Esa es la esencia. ¿Por qué tengo 60, 75 y 90 si la sección no la cambio? Tú lo que todo el mundo, fíjate tu duda, que todo el mundo de repente, hasta, calma, les dije, eso significaría que un conductor número 10, 60 grados, fuese más delgado que un conductor 90 grados. No, la sección es la misma, nomás que este parámetro me lo estás cambiando. En la matemática del diseño del conductor, me estás cambiando este. Y no lo puedes llevar a 90, porque estas terminales están diseñadas. Es otra historia. No es la misma, no. No, pero me refiero, Que van juntas. digo, porque si van juntas, pero es la situación, ¿por qué limitaron eso? Fue precisamente por las terminales. O sea, se fueron 75 y 60 y dejaron la de 90 fuera hasta cierto punto, si tomas en cuenta todo lo anterior. No selección directa, no selección directa. Porque directo solo puedo hacerlo de 0 a 160 más de 175 de forma directa. Y 90, si no tengo ni un solo factor, ahorita adelante vamos a ver uno que no tiene factores, no me puedo salir de la regla general que es 60-75. Puedo instalar el de 90 por una condición de que necesito, por ejemplo, un THHN. Pues sí, es la envoltura, pero por donde va a circular la corriente que es aquí, ya lo seleccioné. Y al final, velo, se sigue cumpliendo la regla, porque la regla, aquí está la corriente que va a circular, la corriente real Sí, medida. la corriente nominal. Y esa no va a elevar el conductor A más de 60. a más de 60. Y sigue entonces, con que mis dispositivos de 0 a 100 no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. En cambio, pon un conductor aquí, métele la corriente que dice la tabla, se van a quemar estas, no van a ser capaces de disipar la temperatura que se produzca, que va a ser, A lo mejor sí lo son, pero tienes razón, está fuera de norma. Punto. Ya acabamos. A lo mejor sí lo son, porque lo vemos. porque La electricidad es muy noble. En México, Es muy noble. en México somos, miren, tan masoquistas que el domingo, ya lo discutí con un colega, el domingo nos vamos a sentar a las 10 de la mañana a tenerlos aquí. Ojalá y empatemos. Somos masoquistas. Sí, de que lo aguanta, lo aguanta. No, yo creo que es más fácil que lo aguante el conductor. Dijo, perdóname, pero... ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, este es el cálculo. Conductores por capacidad de conducción, por corriente, por ampacidad. El término que le quieran dar. Normalmente se usa capacidad de conducción. Y ahora vamos al de caída de tensión. El de caída de tensión es el segundo que se le debería de hacer.